Bueno, pues bienvenidos a una nueva charla para crecer. Hoy me acompaña una mujer a quien la comunicación, la escritura y las historias la han acompañado desde muy pequeña, una periodista, una escultora de palabras que da voz a quienes sienten que tienen un legado importante que compartir y también da voz a la memoria, a esas conversaciones que muchas veces dejamos para más adelante, a través de palabras capaces de emocionar, acompañar y sanar. Cristina Sandra, bienvenida. Hola John, muchas gracias por esa presentación tan bonita. Muchas gracias. Bueno, todo verdad, creo que es, Sí. vamos, por lo poco que te conozco, que me suele gustar contar siempre en las entrevistas de que conozco a los invitados, bueno, pues coincidimos en el segundo congreso de Florecer del Alma, que ha sido una experiencia maravillosa, que Ya. antes y después, o sea, tiene una energía preciosa y entre los regalos que nos ha dado, para mí por lo menos ha sido conocerte a ti, conocer a muchas personas que desde Mm. su punto de vista y su especialidad, pues aportan muchísimas cosas. Y bueno, pues para mí, cuando te conocí, dije, aquí hay una entrevista, aquí hay una charla para crecer, tienes mucho que compartir. Y, y bueno, una de las cosas que me ha gustado conocer tuyas es que tienes un lema que representa un poquito lo que haces. Tu lema es comunicación sincera y sin dolor. Y bueno, me gustaría que, si te quieres presentar también y que me hables un poquito, que nos hables un poquito de este lema. Bueno, me gusta mucho cómo me has presentado tú y todo lo demás que haya que saber de mí, pues irá saliendo a lo largo de la entrevista y así mantenemos la magia. Exacto. Así que, bueno, sí, mi lema es comunicación sincera y sin dolor, pero más que un lema es un estilo de vida. Es mi vida personal y bueno, pues se traslada todo, ¿no? A lo profesional. Empezó siendo, el lema realmente empezó siendo comunicación optimista. Ah, Así me presenté en LinkedIn hace mucho tiempo ya. Y realmente cada vez que me preguntaban, al final terminaba en lo mismo, ¿no? Que es ir hacia nosotros, ser sinceros con nosotros y desde ahí realmente no va a haber dolor, porque la comunicación sincera y sin dolor, claro, siempre me dicen, bueno, pero según lo que le digas a la otra persona puede haber dolor o lo que tú expreses a ti mismo y ahí radica todo, ¿no? ¿Por qué sin dolor? ¿Por qué añadir el comunicación sincera y sin dolor? Y yo, bueno, después de todo un trayecto de experiencias, llegué a una conclusión y es que cuando nos sinceramos con nosotros mismos y desde ahí nos queremos, realmente las palabras con las que vamos a expresar una incomodidad a otra persona, algo, una conversación difícil, van a salir desde otro lugar. No van a salir desde un lugar donde haya un resentimiento con uno mismo y entonces las palabras se van a transformar. La amabilidad va a salir a flor de piel y por eso no va a haber dolor primero, porque no va a haber dolor en las palabras que tú expreses contigo misma, no vas a sentir ese dolor contigo misma, porque te vas a ver en una situación difícil, pero gestionándolo desde la calma y desde saber que las palabras que te van a salir van a ser respetuosas contigo y con los demás. Y en la otra persona dices, pues sí, puede haber dolor en la otra persona, pero es que cada uno con su mochila, siendo respetuosos, como la otra persona lo reciba, te aseguro que si es una comunicación sincera, interna, nuestra, de amor, la otra persona puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Puede entendernos en ese momento o no entendernos, pero lo que estoy segura es que no lo va a recibir desde un lugar de dolor pensando que lo hacemos, que nuestras palabras expresadas son por un desahogo o algo así. Entonces, yo veo que desde ahí no hay dolor. Hay ujú. conversación y hay diálogo. Y para mí es lo más importante. Hoy he estado salseando tu web, tienes muchas Mm. cositas interesantes y hay una frase detrás de la que se esconde un proyecto muy interesante. La frase es, en la medida en que te recuerdan, existes. ¿Qué se esconde? ¿Qué proyecto hay detrás de esta frase tan importante? Y bueno, sí, cuéntanos tú, cuéntanos tú. Pues mira, como todo en esta vida nos lo llevamos a nuestra propia experiencia, ¿no?
Y yo después de muchos procesos de identidad, hace mucho tiempo que ya me vi en situaciones en las que me encontraba con personas o me relacionaba con personas mm, que podían decir cómo yo era porque se habían quedado en unos recuerdos que tienen de mí, pero que no están actualizados. Todas las personas vivimos procesos de evolución, buscados o no buscados, pero todos estamos en constante evolución. Aunque Inevitables. no lo parezca, es inevitable. Lo bonito también es cuando los buscas, pero también te vienen sin buscarlos. Sí. Y yo me encontraba en situaciones tanto familiares como sociales en, jo, qué pena, no conocen a, a la que soy ahora, que abarca a la que era, pero que es mucho más amplia y que incluso se ha reconciliado con muchas cosas que en su momento, aunque las hizo desde un lugar de amor, pues ahora a lo mejor las haría de otra manera y las expresaría. Y desde ahí, pues fue en la medida que te recuerdan, existes, porque para las personas existimos en eso, en el recuerdo que tienen de nosotros. Y si no lo hemos actualizado y si no controlamos ese relato y se quedan ahí, entonces, bueno, por eso cobra tanto sentido las historias que dejan huella. Todos dejamos huella y una huella que hay que actualizar. Y solo nosotros, depende de nosotros, si queremos actualizarla y contar nuestra historia completa o la parte de la historia que creemos que más nos define en cómo somos ahora mismo. Y de ahí surge en la medida en la que te recuerdan, existes. Y de ahí se amplía a un mundo de posibilidades y de, bueno, de una labor que creo que es súper importante y súper bonita y que has transformado en los libros de vida, ¿no? En los que, bueno, tú ofreces la posibilidad a través de tu experiencia como comunicadora, como periodista, de, bueno, dejar un legado, ¿no? De recoger esa historia. Además lo presentas en diferentes formatos según a la Mm, experiencia o la necesidad de cada persona, ¿no? sí. Pero digamos de conservar esa historia, esa vida, ¿no? Que merece ser recordada y que suele, y que si no se, muchas veces si no se escribe, si no se conserva, se pierde, ¿no? ¿Qué son estos libros de vida? Pues los libros de vida es lo que tú has dicho, es el legado que nosotros conscientemente queremos dejar, lo que queremos contar, que quede, que permanezca cuando ya no estemos. Y desde un lugar bonito, porque no hace falta tener 90 años para tener tu libro de vida, puedes tener varios libros de vida Claro. según lo que desees, incluso puedes tener una experiencia que en tu vida ha sido un antes y un después y contar esa experiencia. ¿Dónde estabas antes? ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Y dónde estás ahora? Eso ya es un libro de vida. Entonces, surge desde ahí, desde poder controlar nosotros la huella que dejamos en esta vida. Por supuesto que cada uno va a tener sus emociones con nosotros y no se trata de transformarlas, pero sí de dejar lo que nosotros creemos que ha sido importante en nuestra vida. Porque, bueno, como nosotros nos conocimos en el Congreso y en una de las partes de la ponencia, yo decía que al final, en mi trabajo y en mi vida y todo en mi recorrido vital y profesional, he visto, y en mí misma, que las personas necesitamos sentir que, que lo que hacemos tiene un significado. También necesitamos saber que nuestra vida tiene sentido, que ha tenido un sentido, que está teniendo un sentido en cada etapa. Y sobre todo, jo, hay una necesidad muy grande de ser escuchados, ¿no? Y no siempre tenemos al alcance a todas las personas que queremos que nos escuchen. Muchas veces porque, bueno, yo tengo 2 hijos, pero no sé si conoceré a mis nietos. Primero, no sé si tendré nietos, pero quizás no los conozca. Pero ¿por qué dejar solo en manos del recuerdo de mis hijos quién ha sido su abuela?
pues a mí me parece muy bonito que su abuela en primera persona cuente su historia. Y uno de los libros de vida que hice hace tiempo, que fue un empresario muy, muy, muy grande aquí en España, que había hecho muchas cosas, yo le pregunté, ¿tu familia, los más cercanos, tus hijos, tu mujer, saben realmente lo que has hecho y sobre todo lo que ha significado para, para muchas otras personas tu labor profesional? Y no se lo tuvo que pensar, rotundamente dijo, no, no me conoce. Desde ese lugar no me conoce. Y claro, escribir con él su libro de vida, pues fue muy bello, como todos los que he escrito, muy bello, porque verse ellos, ver su vida, poder leer ellos su vida y pensar que sus nietos, cuando ellos ya no estén, o profesionales que gente de la empresa, en su caso, que puedan leer todos sus aprendizajes y sus lecciones y todo, pues a él le dio mucha paz y así me lo expresó, me da mucha paz. Ya, ya lo he contado, ya he contado. Quien para mí he sido yo, su verdad. Y bueno, no sé si te he contestado. Sí, sí, por supuesto. Estaba pensando, porque ahora, por ejemplo, hablabas de un empresario importante, ¿no? Pero creo que hay muchas personas que podrían pensar, bueno, es que mi vida no ha sido tan importante, esto es igual algo para famosos, para conocidos, pero tú dices que ninguna vida es corriente si se mira con atención, ¿verdad? Entonces, yo creo que además de este caso que nos has contado, también habrás conocido a otras personas que igual han sentido esta cosa, es que yo no tengo nada que contar, mi vida ha sido muy... Pero si te pones a hablar con ellos y empiezas, ¿no? Te empiezan a contar, siempre tenemos cosas. Es que eso es lo que más me gusta. Claro. En realidad, eso es lo que más me gusta. Am, y es verdad, en mi día a día, ya no solo profesional, cuánta gente me dice: "Buah, es que mi vida no tiene nada de especial, ni ha tenido nada de especial". Y en cuanto empezamos a tirar del hilo, salen historias que ellos mismos se sorprenden diciendo: "Ay, yo esto no lo había contado nunca". Y hay una satisfacción muy grande. Y, bueno, ya lo has dicho, yo, mi carrera es la de periodismo. Y yo entré en el periodismo, pues porque desde pequeña mi refugio era la escritura, pero nunca lo vi como desde el lado de la ficción. Entonces, mm, me tiré más hacia el periodismo porque, bueno, la ficción, tú haces ficción y a mí eso me parece, o sea, inventarse todo un universo para cada persona de esa historia, bueno, para mí es impensable. Y al ejercer como periodista, ejercí varios años, me di cuenta que en el periodismo de aquella época, yo tengo 54 años, pero en el periodismo de aquella época, con mis 20 años, importaba, era el mensaje, a lo que me dedicaba, porque eran noticias y era el mensaje. Y con los años me di cuenta por qué no me terminaba de llenar, aun dándoseme muy bien, aun disfrutándolo tanto de viajar, de hablar con tantas personas, ¿por qué no me llenaba el periodismo? Y claro, no me llenaba porque a mí lo que me interesan son las historias de las personas y sobre todo de las personas de nuestro día a día, porque todos tenemos nuestra historia. Nuestra historia tiene un peso, un recorrido y tiene absolutamente de todo. Y a partir de ahí fue pues como fui indagando en mí y fui dándome cuenta, como tú hablas en tus redes, de qué es lo que yo hacía de pequeña de manera natural y era siempre estar preguntando a todos, ¿y tú? Pero ¿y tu abuela cómo te cuidó? Y pero ¿y tu padre que siempre estaba fuera? ¿Pero cómo lo hacíais en ca? O sea, yo me pasaba el día preguntando y yo era muy tímida, pero era mucho más fuerte en mí las ganas de saber cómo lo hace la gente corriente. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo llega? ¿Cómo recorre una vida? Y sobre todo cuando, yo he tenido, bueno, como todos, ¿no?
pero mi vida ha sido complicada y dura en diferentes etapas y tiras para adelante, pero necesitas referentes. Claro. Y claro, está muy bien, es maravilloso tener referentes, pues de personajes célebres, de gente que conocemos todos, ¿no? Por las redes, por la televisión, por los libros. Está muy bien y es fantástico. Pero cuando conoces a la gente de carne y hueso que te habla de vidas cotidianas como la tuya, ahí dices: "Guau, ¿y esta persona ha conseguido todo esto?". Y no es un famoso, no es una persona célebre, no ha hecho cosas por las que tenga que ser reconocido, a nivel internacional o nacional o y a mí eso me apasiona, porque de todos aprendemos tanto. Estaba pensando, Cristina Sandra, que el tema de, bueno, los libros de vida o dejar tu historia, ¿no? Para el recuerdo, ya sea en vida o posteriori, también creo que puede cambiar o sanar las relaciones entre las personas de la familia, porque si hay ciertas cosas que no se han contado, que han estado ocultas, no sé en tu experiencia si has visto que el hecho de que una persona haya contado parte de su historia o que esos familiares que han recibido esa historia y hayan conocido estas cosas que a veces, yo recuerdo que en tu ponencia decías que a veces se quedan en silencios y secretos, ¿no? Que están ahí y eso está como sobrevolando y muchas veces no entendemos porque hay como ciertos conflictos o ciertas fricciones en las relaciones o porque no hay una mayor profundidad o porque hay como un rencor latente que no sabemos qué está pasando, no una cosa de querer protegerse, de no. Mm. Creo que esta herramienta de contar las historias de cada uno puede ser muy beneficioso por una parte como legado, pero también en las relaciones, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? Sí, yo siempre digo, porque así lo vivo, que en esencia somos amor. Puede parecer cursi o lo que tú quieras, pero en esencia somos amor. En esencia todos queremos un abrazo, en esencia todos queremos un reconocimiento de las personas a las que queremos y que nos quieren. Esa es nuestra esencia. Ser vistos, esa es nuestra esencia. Luego vienen las capas, ¿no? De lo que vivimos, de las historias, y empezamos a no ser vistos, a no ser visto nuestro amor, a no mostrar nuestro amor y a que no nos lo muestren. Y, ¿qué sucede con libros de vida y sus diferentes formas? Que luego, si quieres, lo podemos comentar, porque no solo tiene por qué ser un libro. Pero, ¿qué sucede en libros de vida? Que hay eso, hay un reconocimiento. Primero, hacia uno mismo. Reconoce lo que ha hecho, por dónde ha pasado, en lo que ha caído, lo que ha aprendido, lo que ha ganado, lo que ha resistido, lo que ha amado. Se quita muchas capas porque estás hablando solo de ti y ya está. Pero ¿qué sucede? Que en tu mundo, en tu hablar de ti, pues entran tu familia, ¿no? Tu gente más allegada que van complementando tu historia. Y cuando esas personas se sienten incluidas en tu historia, que habla de ti, pero se sienten incluidas, les estás diciendo, os veo, os veo, os reconozco. Y en muchos casos, todo lo que no me he atrevido a deciros, que en esencia es lo que nos une, que es el amor. Pero no me atrevo, no os atrevéis. Hemos vivido en dinámicas en las que nos hemos acostumbrado o ya hemos desde el principio, pues tenido esa dinámica de no expresar nuestros sentimientos. Y en un libro hay esa libertad, hay esa libertad. Entonces, el que se reconoce a sí mismo su historia ya entra en paz. Y eso es lo que me dicen siempre, o ha entrado en paz conmigo. He visto, he visto la fotografía de todo lo que me ha traído hasta aquí. Por lo que te decía antes, porque incluso retoman recuerdos y momentos que habían dejado ahí aparcados y olvidados. Pero es que quien lee ese libro, si además está incluido en ese libro, siente, porque también me lo han expresado, ese, wow, no soy invisible para esta persona. A su manera ha sabido reconocer la parte que nos une. Y luego, en uno de los libros que escribí, que ayudé a escribir, a una mujer que cumplía 100 años, Wow. que me contactó
una de sus nietas, la mujer de un nieto. ¿Qué sucedió? Pues que esa mujer tenía, claro, iba a cumplir 100 años, estaba muy bien, todavía estaba muy bien mentalmente, pero claro, ya tenía lagunas de su recorrido, ¿no? Vital. Y cuando recopilé todas las entrevistas, toda la información, todo, eh, en mí quedaban como eso, esas lagunas. Jo, me encantaría poder llenar ciertos vacíos de historia que hay que ella ya por su edad no le alcanza el recuerdo. No porque no le funcionase, sino porque no le alcanza. 100 Ujú. años. Sí, sí, madre mía, qué Y yo no vida. me acuerdo lo que comí ayer. Entonces, ¿qué sucedió? Que también hice entrevistas a sus hijas y a los nietos para rellenar todo eso que sentía que debía ser expresado y conservado. El feedback que me dieron ellos fue, guau, por ejemplo, las hijas, esa mujer lleva años pues ya yendo de casa en casa a que la cuiden, ¿no? Sus hijas. Y cuando tenemos cierta edad empezamos, ¿no? Ya a ser más cabezotas, más difíciles, más todo y sobre todo cuando nos salimos de nuestra casa y tenemos que convivir, por mucho que queramos a nuestros hijos o a nuestras personas queridas, tenemos que convivir con ellos y tener sus reglas, acatar sus reglas y nos salimos, ¿no? De nuestra zona de confort y es duro, hacerse mayor es duro. Y entonces sus hijas me expresaron que para ellas este libro de vida había sido reconciliarse y recordar a la madre tan maravillosa que han tenido y que seguían teniendo. Porque cuando estás solo en el cuidado, cuidar a tu madre, hay mucho agotamiento. Se te olvida incluso quién fue esa mujer, porque tienes que estar tan pendiente de ella. Y esa mujer está perdiendo tantas capacidades de autonomía que ahí hay fricciones, es inevitable que haya muchas fricciones. El libro les sirvió para recordar quién era su madre. Y sus nietos me expresaron que gracias al libro, a las entrevistas que luego hice con ellos, el cuestionario que les hice, se juntó la familia y eran muy familiares, ¿eh? Se juntó la familia para recordar a la abuela, pero desde cómo cada uno, las vivencias que había tenido cada uno. Y claro, me dijeron que eso era impagable, porque no saben si lo hubiesen llegado a hacer, porque siempre, sí que hacían lo de recordar, pero los tópicos, las anécdotas estas que sabemos que se repiten en las familias, ¿no? Sí. Pero a ellos les ayudó a llegar más adentro y a recordar muchas más cosas. Es interesante porque además de un legado ya activa todas estas cosas. Es como, no sé, me parece una herramienta muy sanadora, muy de poder completar partes tanto de la persona que deja como de los que están relacionados con esa persona. Y antes nos decías que, bueno, no tiene por qué ser un libro como tal, que hay diferentes formatos. Si nos quieres contar un poco qué opciones podría haber o, bueno, un poquito por Claro, ahí. hay veces que te puede parar eso, ¿no? O bien porque pienses que quieres buscar el cómo, por ello te doy el cómo, porque un libro de vida puede aparecer desde, o sea, puede conformarse de diferentes maneras. Puede ser que tú ya hayas tenido una rutina de escribir tu biografía, pero no saber convertir eso en literatura y desde ahí trabajar. Puede suceder que partas desde cero y que hagamos varias entrevistas donde yo te saque, porque tú me digas, bueno, también qué es lo que realmente quieres mostrar o no lo sepas y yo te lo saque. Puede suceder que, que no quieras contar toda tu vida, sino el momento que ha sido más importante en tu vida. Me he encontrado con personas que han vivido puntos álgidos en su vida, donde ha habido un antes y un después. Y pues han hecho un viaje en el que han desaparecido a lo mejor un año o 6 meses o el tiempo que sea, y ese viaje ha sido crucial para ellos porque ha determinado su nueva vida. Y nueva vida eligiendo lo que de verdad quieren hacer. Contar esa historia de renacimiento o de transformación no tiene por qué ser un libro, puede ser una entrevista, puede ser
un reportaje gráfico. Yo vengo del periodismo y, y me encantan los reportajes. Puede ser un reportaje en el que tú salgas, pero también pueden salir otras personas que quieres que cuenten sus testimonios de, ostras, pues sí, mira, Lucía se fue, yo qué sé, se fue a la India así y ha vuelto y estamos muy contentos de verla tan feliz, yo qué sé. Digamos Hay muchas... que quien tenga como un poco este impulso de querer contar o dejar un legado o algo así, bueno, simplemente es contactarte y tú les darás, ¿no? Hablarás con ellos desde, bueno, desde la Eso es. confianza, desde la tranquilidad, desde, bueno, desde el cariño que yo sé que le pones a estas cosas, Sí. para darles como la herramienta o el formato que mejor se adapte, ¿no? A lo que ellos necesitan. Sí, y ya no solo adaptar el formato, sino la manera en la que vamos a elaborarlo. Eso es. Porque hay personas que, o sea, yo tengo el manejo de la palabra escrita y podemos partir de cero, de escribir yo, pero ¿a través de qué? Porque yo no escribo siendo Cristina Sandra, yo soy el canal, yo pongo tu voz. Tú eres quien cuenta tu historia en primera persona. Yo soy quien te facilito la herramienta, yo soy la herramienta a través de la que pasa tu historia, pero no me apodero de ella. Tiene tu voz. Am, Ahí es donde radica mi talento. Sí, digamos que es más en acompañar, ¿no? En llevar esta historia en que llegue de la mejor manera, pero que siempre va a ser en función de la persona, Claro. de lo que sienta y de lo que necesite, ¿no? Claro, y entonces, ¿cómo lo facilito? Pues es que tú no tienes que escribir. Mm, podemos hacerlo a través de audios, de entrevistas online, presenciales. Hay muchas maneras, porque el trabajo es mío. Tú solo tienes que ponerme tu historia y lo demás lo hago yo. Pero cuando tú lees tu historia, sabes que eres tú contando tu historia. Bueno, es que me emociono cuando lo digo, porque para mí es lo más bonito. Creo que Que ellos, esta emoción que te sale, creo que dice mucho de cómo te implicas y de lo que significa para ti. Yo creo que por eso mismo a mí me da la garantía de que tu función como canal en estos libros, bueno, en estos legados, pues nace desde una verdad y desde un cariño que a mí la verdad que me da como, no sé, me da confianza, ¿no? Y veo que hay mucho valor ahí. Antes hablabas de, bueno, que la escritura ha estado un poco te ha acompañado durante toda la vida, también lo introducía yo en la presentación, y además de usar la escritura, de emplear la escritura para acompañar a otros, me gustaría que nos contaras cómo te ayuda a ti la escritura, porque además, a raíz de bueno, de varios episodios de tu vida en los que la escritura te ha servido para soltar, mm, para recoger, ha surgido un proyecto que luego nos hablarás, un proyecto futuro en el que ajá, estás trabajando, pero me sí, gustaría primero, yo también como escritor y como persona que es escribir, me ha servido como refugio, como bálsamo, ¿no? En sí, momentos en los que la realidad quizá no era yo ha sido más igual creando mundos de imaginación en los que refugiarme, en tu caso más igual ha sido en soltar lo que pasaba por tu cabeza, desahogarte, lo que fuera, ¿no? Entonces, primero me gustaría, antes de contarnos un poquito de este proyecto, que yo ya sé algo que es un proyecto muy bonito, tu relación con la escritura, no sé si la llamaríamos escritura terapéutica, si lo ves así, qué relaciones te tienes y qué significa para ti la escritura. Bueno, supongo que ahora, viéndolo en retrospectiva, sí que podría llamarlo, ¿no? La escritura que me ha salvado, que ha sido mi terapia junto a otras muchas cosas, pero es verdad. En aquel momento, cuando yo era muy pequeña, la escritura era, pues como tú, mi refugio, solo que en mi caso no imaginaba otros mundos, sino que lo que quería era soltar lo que no me gustaba de mi mundo. No para odiarlo, no para mostrar cómo odiaba mi mundo, no, sino para no cargar con todo ese peso. Entonces, podría decirse que era, ¿no? Lo que muchos llaman una escritura automática, que es escribir, escribir, escribir para que la bola que tienes dentro de lo que estás viviendo, que es tan doloroso, no se haga más grande o al menos sea más ligera. Pero no lo hacía conscientemente, claro.
fue algo que me vino, por eso sé que cada uno venimos con unas capacidades innatas y luego ya las podemos desarrollar más y aprender otras, ¿no? Pero mi capacidad innata fue esa, la de irme contando mi historia, yo a mí misma, para no llevar todo ese peso encima cada día. Entonces yo lo soltaba ahí y podía salir con la alegría porque es verdad, ya te contaba al principio que mi marca empezó como comunicación optimista y es que es verdad. Tengo una capacidad innata para el optimismo, pero como cuento en un proyecto que, bueno, como cuento en otro sitio, en otro lugar, que ya otras personas lo han escuchado, era no era realmente optimista, era una positiva pasiva. Es decir, yo le ponía buena cara al mal tiempo, pero no hacía nada por mejorarlo. Entonces, yo para mí eso es ser positiva pasiva. Cuando atravesé ciertas experiencias, como pudo ser una depresión muy profunda, ahí transformé eso que yo llamaba y que me decía la gente, no, ojo, es que con todo lo que has atravesado anteriormente, aparte de la depresión, es, jo, qué positiva eres. Y yo, claro, me molestaba a mí misma el pensar que yo era positiva, pero yo decía, sí, sí, positiva, muy buena cara, muy buena sonrisa, que me ha salvado, por supuesto, la sonrisa y a la que amo. Pero ¿qué he hecho? No me he puesto en acción para que no me vuelvan a suceder ciertas cosas o que lo que me suceda yo lo pueda transmutar en algo diferente, lo pueda gestionar de manera diferente. Y ahí fue cuando entendí el optimismo. El optimismo es el ser positivo en acción. Estás en una realidad, eres consciente de tu realidad, el poder de las palabras ayuda, sabes que si tu realidad te la cuentas desde palabras que te hacen daño, tu realidad va a vivir eso. Pero si te la cuentas desde palabras que te pueden impulsar, no estás engañando. Lo que te estás diciendo es, quiero contarme mi historia de verdad, desde un lugar más sano para mí, porque si no, no voy a salir de aquí. Y bueno, pues ahí es como la escritura, le doy valor porque las palabras tienen mucho poder, pero es que cuando las escribes, todavía hay más poder en ellas, todavía hay más poder. Y bueno, hay alguien muy conocido, se llama James Pennebaker, y bueno, pues habla de lo sanador que es, él lo habla en cuanto al trauma, lo sanador que es poder escribir todo eso que para ti es difícil. Él incluso pues habla de un proceso, ¿no? De varios días seguidos escribiendo sobre ese trauma, eso que te tiene anclada en el sufrimiento y ellos científicamente pudieron demostrar la transformación física, mental y emocional que supone eso. Entonces, sí, Súper la escritura es interesante. una herramienta. Sí, es súper interesante. A mí me ayuda mucho también a ordenarme, a que cosas que en la Mm, cabeza parecen más difíciles, oscuras, en un papel es como que pierden cierto peso, ¿no? Y las ves desde otra perspectiva. sí. Y muchas veces empiezas a escribir para desahogarte y aparecen cosas que no te esperaban, no te esperabas y que terminan convirtiéndose en un futuro proyecto, ¿no? En este caso, digamos, la pérdida de tu padre y la transformación que has sufrido en la relación con tu madre, bueno, eso también te ha llevado a escribir de cierta manera, pero de repente te diste cuenta que eso que estabas escribiendo no era un simple desahogo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Claro, yo he escrito mucho, he hecho eso, mucha escritura automática, que lo soltaba ahí y ya está, no volvía a ello, ya está, ahí se quedaba, le daba su espacio y seguía caminando la vida. Pero sucedió que, bueno, mis padres muy mayorcitos, mi madre con Alzheimer después de varios años, pues pasé de un día, hola hija, ¿qué tal? A hija de una enferma de Alzheimer que ya no te reconoce como hija. Es muy duro. Y soy comunicación sincera y sin dolor. Y dije, guau, desde aquí, ¿cómo me voy a comunicar con mi madre? Ese dolor que me llevó desde ese hola, ¿qué tal? ¿Y tus padres qué tal están? A llegar a mi casa
nadando en un mar de lágrimas y decir, ¿desde dónde me quiero ahora comunicar con mi madre? Desde esta pena tan grande que yo no puedo cambiar lo que le está sucediendo a mi madre. Y empecé a escribir, como siempre, bueno, pues sabiendo que iba a ser eso, el desahogo, el poder descargar ahí toda esta pena, ¿no? Pero cuando lo miré, que normalmente no lo miro, pero cuando lo miré vi que eso tenía otra forma, que tenía melodía, que tenía un ritmo diferente y resultó ser un poema de verso libre, pero un poema en el que yo misma contaba cómo empezaba a ser mi relación con mi madre. Y a partir de ahí se abrió algo que no insospechado, no planificado, pero bueno, en la creatividad ya sabemos, quien es creativo sabe que eso no depende de uno, que se abre a una posibilidad y a partir de ahí no sabes qué es lo que va a suceder. Pero si tienes el sí, vale, se está abriendo esto, venga, sí, sin ponerle más expectativas, pues acabó sucediendo que de un poema a mi madre surgieron en muy poquito tiempo 68 seguidos. Luego entré en proceso con mi padre de enfermedad y surgieron más y luego la despedida, ¿no? Y resultó que cuando los releí todos, porque no, yo no les iba poniendo orden, iban saliendo y cuando los releí, innatamente coloqué había muchos ya colocados, pero como que, uy, este le voy a colocar aquí, uy, este, y lo fui leyendo y digo, Dios mío, acabo de crear mi propio libro de vida, porque en él lo que estaba contando era mi vida. Hay veces, para mí la poesía es la manera más bella de contar mucho con pocas palabras. Y, y así fue como escribí mi libro de vida. Un libro de vida, un libro muy especial que, bueno, más adelante, si quieres, ya volveremos a hablar para que nos cuentes ya cuando esté disponible, porque todavía estás trabajando en ello, ¿no? Falta Y muy poquito falta muy para poquito. estar ya, bueno, para ofrecérselo al mundo. Eso Para es. Digamos que el ofrecérselo. verano todavía estamos un poquito ahí cerrando Sí, cositas, pero el en verano hay que nada, estar ¿no? pendiente de mí. Vale, luego al final dejaremos a dónde te pueden contactar. Y ya para ir terminando, hay una faceta tuya, porque eres multifacética, Mm, que me parece que también está muy en sintonía con todo lo que haces, que es el tema del voluntariado, mm. porque además hay una parte de este voluntariado en el que también estás acompañando, escuchando historias de personas que ya están en la última etapa de su vida. Bueno, sé que haces varias cosas de voluntariado, lo que tú nos quieras contar un poquito para que también entiendan quienes nos escuchan que dentro de todo lo que haces, es que yo veo que está todo como muy conectado, ¿no? Y Mm. que una cosa puede como alimentar a otra y que, digamos, esta sensibilidad que tú tienes y este don para comunicar, para escribir, bueno, se articula en diferentes partes, ¿no? Sí, ciertamente es verdad que hay una coherencia iba a decir no buscada, pero en realidad sí, cuando vas haciendo lo que realmente te llama y en lo que realmente sientes que aportas y que te estás a gusto, pues al final es una inercia, ¿no? Y todo se va conectando. Y sí, a mi vida ha llegado el voluntariado en acompañamiento a final de vida. Soy voluntaria también en Cruz Roja, mm, porque multifacéticamente, pues también doy formaciones en comunicación, sincera y sin dolor, en comunicación para crear buenos ambientes de equipo, el bienestar de los equipos. Y esa parte la llevo a Cruz Roja. Y en el voluntariado en final de vida, es que aprendo yo más. Aprendo yo más. Como decía en la ponencia, cuando una persona sabe que está en su final de vida, realmente en su último tramo, hay un diagnóstico y ya lo sabe, ahí se caen todos los personajes que vivimos, no me gusta llamarlo personajes, todos los roles. Se caen los roles, el rol de padre, el rol de madre, el rol de hijo, el rol de tío, el rol de amigo, se caen todos los roles y te quedas tú. ¿Quién eres tú
porque eso es lo que te vas a llevar cuando te vayas, ¿no? Y desde ahí, las conversaciones, es que es cierto, son más verdaderas, son más profundas y, y hay menos pudor en contar en qué te has equivocado, qué te gustaría a quién te gustaría contarle según qué cosas pendientes que tienes en la cabeza. Veo a gente que le ha costado mostrar el amor, aunque lo tiene, le ha costado, y en final de vida quieren, están abiertos a hacerlo. Sí que es verdad que, como decía en la ponencia, nos sucede, ¿no? No hay una cultura en España de la muerte que nos acerquemos a ella como con, con curiosidad. Nos Mm. acercamos un poco más con miedo, ¿no? Y sí que sucede que a las familias, no a todas, ¿eh? Hay familias que sí que se abren a esas conversaciones tan bellas, pero no a todos. Hay familias a las que les cuesta, claro, porque si hablan desde esa verdad con esa persona es como parecer que estamos llamando más a la muerte, ¿no? Pero las historias son muy bonitas y encontrar a esa persona, esa esencia en ese acompañamiento, bueno, lo que yo aprendo es porque en realidad libros de vida y todo lo que hago es para aprender yo. Yo doy, yo doy lo que tengo, pero es que me llevo muchísimo más, me llevo muchísimo más. Pues eso me parece que tiene una energía que difícilmente se va a acabar y creo que te ayuda a ti, ayuda a los demás y ya solo con eso me parece que es, bueno, tiene sentido, ¿no? En sí mismo. Hablamos, hemos comentado el congreso, la ponencia. ¿Dónde pueden ver esta ponencia en la que, bueno, con la que participaste en el congreso? Tienes un canal de YouTube, ¿verdad? Sí, bueno, hablábamos antes de momentos de transformación y de identidad y yo estoy en ese momento también para mostrarme, bueno, pues esa transformación que también ha habido en mí, ese recorrido vital y profesional, donde, bueno, pues ahora estoy más enfocada. Así que acabo de crear el nuevo canal de YouTube, Cristina Sandra, y ahí es donde está colgada esta primera ponencia en el segundo congreso de Florecer del Alma, donde hablo de conversaciones que dejan huella, que al final va a ser ese el motivo del canal, es ese el motivo del canal, ¿no? Ujú. De crear conversaciones que dejen huella, de hacer entrevistas y de, bueno, pues también poder mostrarme allí con las reflexiones a las que yo llego desde muchos lados, ¿no? Desde este acompañamiento en final de vida, desde los libros de vida, desde los poemas, desde las formaciones, bueno, pues conversaciones que dejan huella es el canal La y verdad que bueno. tiene muy buena pinta y estaré ahí pendiente. Sí, sí, Y porque se va a alimentar mucho, mucho, mucho y está ya en ello, así que bueno, este verano es un verano, va a ser un verano, está siendo ya un verano muy, muy intenso. sí, importante para todos, de Sí, transformación, de apertura, de compartir y de aprender y bueno, maravilloso. También tienes tu página web, cristinasandra.com, donde pueden también pues, informarse un poquito sobre los libros de vida. Estás en sí. Instagram también. Ya dejaré las direcciones y todo aquí Ujú. en la información del episodio para que vayan directamente con el enlace. Genial, Y gracias. bueno, pues te quería dar las gracias por animarte a participar en este canal que también es muy nuevo, que tiene pocas semanas. Ha sido un súper placer, bueno, conocerte, compartir contigo, escucharte. No sé si hay alguna cosita que quisieras compartir o comentar antes de despedirnos, pues este es el momento para ti. Gracias, Cristina Sandra. Muchas gracias por esta despedida tan bonita. Y sí, tengo algo que añadir. Y es que estoy muy feliz de ser entrevistada por ti, porque conocerte en el previo, en el durante el congreso y en el después ha sido maravilloso porque aportas mucho y desde ese lugar de creatividad me encanta ser entrevistada. Así que muchas gracias. No tengo nada más que añadir. Porque bueno, lo iré añadiendo en las redes
Lo iré añadiendo en las redes. Seguiremos encontrándonos en multitud de, en diferentes momentos y atmósferas y feliz, feliz de poder mostrarme aquí gracias a ti. Bueno, pues un placer, como he dicho, muchas gracias. Que vivan las historias, que viva la escritura, que viva la Y creatividad que y viva la creatividad. nos seguimos encontrando. Cristina Sandra, un abrazo. Seguimos en el camino. Muchísimas gracias, John. Un Chao, placer para todos. un placer.